Sí, aquí empieza el esperadísimo consultorio de Alberto Iturralde, el único, el irrepetible, el inimitable. Alberto Iturralde, analista independiente en Capital Radio. ¿Cómo estás, querido Alberto? Feliz viernes. Buenos días. Feliz viernes. Estoy encantado de estar con vosotros y poder hablar hoy de Bolsa Topper, porque hay mucho que hablar. Y va a ser polémico, ya adelanto, porque vamos a empezar. Por cierto, para que luego me dirán los oyentes si sí o no. Hoy parece que está más guapo Alberto Iturralde. Cuando le vean en YouTube después, en el canal de YouTube, me lo dicen, si es verdad o no. Y luego nos contará, si quiere, su secreto. Que algún secreto tiene que tener, porque ahí yo no tengo algún cambio. No respondas todavía, Alberto. Hay ya un poquito de polémica diciendo en las redes sociales si te vas a atrever a decir algo más de Farmamar. Aunque puede que alguien quiera preguntarte, si quieres entramos al trapo directamente. Entramos. Porque además de algo que ya reiterábamos en su día, han sucedido cosas nuevas durante este último mes y medio. El último mes y medio es clave para explicar no solo cómo funciona Farmamar, sino en general cualquier valor que tenga un especial interés en transmitir su información no dentro de su sector específico, es decir, en publicaciones científicas puras y duras, sino en medios de comunicación relativos a la bolsa. Farmamar tiene por costumbre dar mucha más relevancia a la información que transmite por medios de comunicación financieros que por los medios habituales dentro del ámbito científico. ¿Por qué? Porque así lo que se consigue es colocar títulos y recoger títulos de manera masiva. En ese negocio realmente es donde está el dinero para valores como Farmamar. Tenemos el gráfico de Farmamar ahora en pantalla, que se ve muy claramente cómo ha sido la trampa pura y dura durante los últimos meses. Fijaos. El día 16 de octubre, Farmamar nos decía que había avanzado en la investigación contra el coronavirus. Estamos hablando de que ese día habría en zonas de 138 prácticamente, para llegar a marcar unos máximos en nivel de 148 y volver a cerrar esa misma sesión en los mínimos de la apertura. Concretamente, no 138, sino 132. Habría en 132, subía a 148 y volvía a bajar a 132. Esa zona 132-148, coincidía con los máximos del valor en los últimos 19 años, ni más ni menos. Desde el año 2001, Farmamar no marcaba en esa zona 148 como hacía justo el mismo día que nos daba esa noticia tan positiva. Su tratamiento contra el coronavirus era eficaz, en teoría, o por lo menos nos decía algo parecido a eso. Yo explicaba aquí mismo, decía, ojo, la estrategia de Farmamar históricamente es siempre la misma. Realiza una subida previa, de hecho yo durante la subida previa que había realizado el valor con Marta Vilar en un consultorio explicaba que en las próximas sesiones Farmamar nos daría información positiva y es que venía subiendo desde 78 hasta esos 132 en prácticamente un mes. ¿Y qué es lo que explicaba? Que seguramente durante esas semanas nos daría información positiva y además especialmente relevante. ¿Para qué? Para poder vender títulos de manera masiva en esos máximos. Bueno, pues esa información fue ni más ni menos que sus estudios con ese medicamento, con Apidin, con ese activo, daban resultados positivos y que quería pasar a la fase 44.397, ya lo saben ustedes. Bueno, una vez que vendió los títulos, ahora hay que redondear el negocio. ¿Por qué? Porque el núcleo duro de Farmamar consiguió vender 1.300.000 títulos en toda esa zona. Durante 2 sesiones se negoció un total de 1.300.000 títulos. ¿Y cómo se redondea el negocio? Pues recuperando esos títulos, pero más baratos. Bueno, pues inicia desde esa publicación positiva en la que picaron muchos inversores, inicia una caída de 148 hasta 75, que marcaba ayer, 73 concretamente, de mínimos el valor, en la apertura. Pero durante esa caída, y es muy importante si tenerlo en cuenta, nos publica unos resultados récord. Eso es clave, porque durante semanas estuvo Farmamar cotizando en zonas superiores a 110, 120 euros y explicándonos que, que ganaba una cantidad abismal comparado con lo que invertía. Era la locura. Yo les he hablado muchas veces, yo he sido abogado y he estado en el ámbito mercantil, les he hablado de lo que es la ingeniería financiera, es decir, cómo hacer un balance que de una manera pase a ser otra cosa. Bueno, pues eso es lo que probablemente esté sucediendo aquí, pero todavía no lo sabemos, con lo cual no lo podemos asegurar. A mí me huele a eso, ya lo veremos dentro de un tiempo.
¿Y en dónde cotizaba el valor mientras se producía toda ese aluvión de información positiva al respecto de los resultados, no solo del coronavirus? Pues en 110, 120. Pero qué casualidad que aunque además de haber avanzado un montón contra el coronavirus y además de ser los resultados récord, el valor se desploma, cae mucho más y llega hasta esos 72 euros, 73 que marcaba ayer. ¿Y cómo hacemos y redondeamos todo el proceso? Bueno, pues si hemos vendido en 148, para quedarnos igual, pero con más dinero, lo que tenemos es que recuperar todos los valores que hemos vendido en 148. Entre 132 y 148 publicábamos que íbamos a salvaros a todos del coronavirus. Bueno, pues ahora ¿qué hacemos? Dar una noticia negativa, que cuanto más corra por los medios, mejor. ¿Para qué? Para que los incautos que compraron en 132 o 148 me devuelvan a mí los títulos a 72 euros o 78 como cerró ayer. De manera que yo he sacado 70 euros limpios por título en mes y medio. Y estoy igual que antes, con el mismo número de títulos, pero con una millonada de dinero en mi cuenta gracias a esas dos estrategias cuya temporalidad yo elijo. Yo les digo a ustedes cuándo el coronavirus lo voy a solucionar, cosa que lógicamente es mentira, pero no pasa nada, lo que importa es vender títulos, y yo les digo a ustedes cuándo tal medicamento ha salido mal. Y cuando les digo una cosa, les digo lo bueno cuando ya he subido el valor y les quiero vender los títulos a ustedes, y les digo lo malo cuando ya he hecho caer el valor y les quiero recomprar los títulos a ustedes. En mi cuenta de Twitter, ayer en A_Iturralde, explicaba todo el proceso con un gráfico muy expresivo de cómo se realiza todo este engaño. A todos los oyentes de radio les sugiero que entren luego en el canal de Capital Radio B, porque tienen el gráfico de PharmaMar, que ayer negociaba con esa noticia negativa 940.000 títulos. ¿Recuerdan cuántos vendió en su momento arriba con aquello de que solucionaba el coronavirus? 1.300.000 por lo menos, porque ahí se han negociado 1.300.000 títulos, pero no podemos saber cuántos son del núcleo duro de PharmaMar o cuántos son de gente que está tradeando, está haciendo el indio, comprando y vendiendo en PharmaMar. Y ayer otro tanto de lo mismo. Así es que mucho cuidado, porque ahora lo normal es que PharmaMar tienda a tener algún tipo de rebote, o quizás lo que nos quieran de algún modo vender es más títulos en zonas de 80 euros, y eso lo tendremos que ver si, como ya aparece el señor Sousa a decirnos que no, que es fantástico, que PharmaMar es la leche, que, bueno, si el Afligin no le sirve para curar el coronavirus, le va a servir para fregar el suelo, para algo servirá. Si ven ustedes eso, es que se quieren seguir vendiendo títulos desde dentro. El análisis de PharmaMar para comenzar, la visión de Alberto Iturralde, plato fuerte para empezar, efectivamente. ¿Qué más vamos a ver? Pues todo lo que sea interesante en el mercado y lo que piden nuestros oyentes. Enseguida también vamos a dar claro la pregunta del oyente de las 0 horas de hoy, que siempre tiene premio, pero vamos a ir escuchando algunas que nos están dejando en el WhatsApp de Capital Radio 687-050-600. Mi nombre es Daniel, llamo desde Bilbao. Daros la enhorabuena por el programa, a los dos, que aportáis muchísimo. Un saludo para Super Alberto también. Y nada, mi pregunta era un poquito sobre los bancos, ¿no? Más que nada BBVA y Santander. Parece que están un poquito fuertes, la subida ha sido muy vertical y no sé, a ver si me podría dar algún nivel de soporte o de resistencia. Un saludo y muchísimas gracias. Gracias, Daniel. ¿Sabes, Alberto, que hoy es el Día de los Bancos? Día Mundial de los Bancos. También tiene su día. ¿Quién ha sido el indeseable que ha nombrado un Día Mundial de los Bancos? ¿Una organización internacional muy importante? Bueno. Seguro que es de Soros, ya lo verás. Bueno, pues los bancos, a la hora de tener en cuenta las subidas que yo vengo anticipando estas últimas semanas en el mercado, hay que tener en cuenta los bancos, porque tienen toda la pinta de ser ellos los que las continúen protagonizando. Ya lo han hecho hasta ahora, pero lo van a seguir haciendo. Y me duele decirlo claramente, o sea, decir abiertamente. ¿Por qué? Porque yo les llevo explicando años que los bancos son bajistas y todavía no han dejado de serlo. Con lo cual están en lo que se llamaría una fase de rebote. Y tanto BBV como Santander lo van a seguir haciendo, con la diferencia de que uno de los dos va a subir más que el otro, y ahora explicamos por qué. El BBV durante las últimas semanas ha adelantado más la subida. ¿Por qué sabemos que el BBV ha adelantado la subida? Además de porque ha subido un poquito más que el Santander. Porque ha adelantado el colocarse a sí mismo en la información.
llegó a un acuerdo con el Banco Sabadell para publicar ese inicio en las negociaciones de fusión. Pero ese acuerdo, que en realidad lo explicábamos la semana pasada, era un engaño encubierto. ¿Por qué? Pues porque el Sabadell iba a pedir más de lo que podía el BBVA y, lógicamente, tenían la intención de poder vender el núcleo duro del Santander Títulos. Fue aceptado de buena voluntad por el BBV, incluso sabiendo que igual no llegaban a ningún sitio, para colocarse él también en la información y en el imaginario del inversor. ¿Para qué? Para generar interés. Pero el BBV está llegando a una zona de soporte clave y aquí tenemos que ir al gráfico. Vayan ustedes sin falta luego a esos vídeos de Capital Radio B en YouTube. Fíjense cómo la zona que va a alcanzar el BBV durante las próximas semanas, próximos días, que es zona de 4.30, esa zona en el pasado ha frenado y además de manera muy recurrente las subidas y las caídas del valor. ¿Se ve aquí? Muy bien, aquí se ve. Sí, sí. Además de manera recurrente. Los precios tienen memoria y aunque estemos hablando de niveles del año de Maricastaña, siguen teniendo su influencia en el precio. ¿Qué es lo que va a hacer el BBV? Pues lo lógico. Una vez que ya todo el mundo ha comprobado que efectivamente los bancos saben subir, pues va a ralentizar la subida y de hecho ya lo está haciendo. Sin embargo, la subida continúa con baja volatilidad, lo cual indica que seguramente va a continuar subiendo hasta esa zona 4.29, 4.30. Pero ¿cuál de los dos va a subir más? Pues lo que les explico siempre. Aquel valor del que menos se habla. Los dos gemelitos que decía nuestro querido Antonio Sá del Castillo, que son BBVA y Santander, siempre hacen lo mismo. Cuando uno se pone muy de moda, el otro se queda de tapadillo, pero empieza a realizar un movimiento parecido al del BBV, sin que se hable de él. ¿Con qué intención? Con que una vez que ya ha terminado de desarrollar ese movimiento, que en principio ya está llegando a una fase en la que va a decelerar la subida, es decir, a partir de 2,77 el Santander va a empezar a dejar de subir tan rápido, pero seguramente continuará hasta 3 euros, ahí es cuando empezaremos a oír hablar bien del Santander. Y prepárense, agárrense a la silla, porque durante el próximo mes les toca oír hablar bien de los bancos que ni se lo imaginan. ¿Recuerdan lo mal que oíamos hablar de ellos en un mes? Pues prepárense, porque van a alucinar con qué facilidad el sistema financiero les cambia las tornas de bien a mal y de mal a bien en muy poco tiempo. Empezando por hoy, que es su día. Sí, bueno. En 2,5 el soporte del Santander. Día de los bancos. Yo, de verdad, no deseo la cámara de gas para nadie, pero es que el que haya puesto el día de los bancos es terrible. Dale. Bueno, todo puede cambiar en el mercado en muy pocos minutos, como efectivamente vemos cada vez que observamos tus gráficos. Alberto Iturralde en Capital Radio. El premio hoy para el primer correo de las 0 horas es para José de Madrid. Dice que le gustaría preguntar por Endesa, soporte y resistencias. Está largo desde 24,30. Dice que no para de caer y no sabe qué hacer. Y no para de caer. Vamos a ver. Hace unas semanas, cuando explicaba la subida que teníamos en el mercado y quería evitar hablar bien de los barcos, ponía ejemplos, Telefónica, Repsol como posibilidad de inversión y sobre todo para quien especule tranquilo en el mercado Endesa. Y es que Endesa, si alguien se dice no para de caer un valor como Endesa, tiene que darse cuenta de que está equivocado de valor. ¿Por qué? Porque cada valor tiene una filosofía. Y Endesa no es menos, no es la excepción. Endesa es un valor que en los últimos años ha subido una barbaridad. Pero a la hora de elegir una eléctrica, que normalmente funciona en el mercado español como en los últimos años como valor contramercado, el mercado en general ha recortado, las eléctricas ha funcionado mejor y viceversa, a la hora de elegir una eléctrica de las dos, la más tranquila es Endesa. Pero ahora estamos en un momento de mercado en el que hay que seguir los valores que están funcionando bien y que seguramente van a seguir funcionando bien, que son los bancos completamente. Ya no me atrevo ni a decir Telefónica. Y para un inversor tranquilo que quiera estar con una cartera tranquila, Endesa. El soporte más importante, además es muy claro, es justo el que se encuentra en la zona, a ver si aparece aquí, esa posibilidad de abrir soporte, pues no. Justo en la zona 22,50. Se ve ahí clarísimamente como esa zona 22.40, 22.50 es un soporte, con lo cual está dentro de un gran movimiento lateral. Los últimos días ha recortado y es un movimiento lógico, dentro de ese gran movimiento lateral. Muy bien, pues esto continúa en Capital, la Bolsa y la Vida.
este consultorio de bolsa. Vamos a escuchar más preguntas en el WhatsApp de la radio. Adelante. Hola, buenos días. Alberto, ¿me podrías decir dónde podría tener la primera resistencia? ¿Dónde puede parar Arcelor USA? Arcelor Más inminente, porque vaya escalada. Gracias. Gracias. Arcelor USA. A ver. Estoy buscándolo, pero no. En el Nasdaq. ArcelorMittal cotiza en el Nasdaq. No sé si puedes acceder. El RIC es... A ver si lo encuentro aquí. No. Como Arcelor, tal cual, no. Tiene que haber algún dato más. ArcelorMittal. Hay un ADR. A ver. No, tampoco lo podemos encontrar fácilmente. Pues otro. Vamos a explicar... vamos a buscar otro valor, pero quiero explicar una cosa muy importante. Yo desde hace años, y esta semana se ha producido una noticia clave al respecto, les llevo explicando a ustedes que la banca conoce de antemano siempre lo que va a suceder o lo que nos va a contar el Banco Central Europeo. Yo recuerdo peleas y discusiones tremendamente no agresivas, pero casi, con periodistas que cuando me explicaban, don Alberto, ¿usted qué piensa de lo que ha dicho el Banco Central Europeo y cómo ha reaccionado el mercado? Yo siempre decía, ojo, nunca se les ocurra operar en función de lo que diga el Banco Central Europeo en una reunión concreta, porque la banca conoce perfectamente lo que se va a decir y qué es lo que va a suceder en la bolsa, es decir, qué van a hacer ustedes, si van a querer comprar o van a querer vender. De manera que antes de esas comparecencias de Mario Draghi en su día y de ahora Christine Lagarde, siempre colocan el mercado donde les interesa para engañarles a ustedes. Después de años y años de repetir esa cantinela, ya te digo, he tenido tremendas discusiones con periodistas. ¿Cómo va a ser así? Pero diga, ¿usted en qué se basa? Ya lo han visto esta semana. El economista jefe del Banco Central Europeo ha sido cazado por el Wall Street Journal, adelantando a los bancos lo que se decidía en las reuniones internas del Banco Central Europeo y que todavía no se había comunicado al mercado público. Es algo que, aunque lo hayan cazado esta semana, ya les digo que lleva haciéndose muchos años y hay una característica que lo demuestra, y es el hecho de la facilidad y la campechanía con la que este buen señor, el irlandés, filtraba toda esa información a los bancos. Eso demuestra que claramente era una práctica habitual que ya en ningún momento te hace tener ninguna cautela, porque piensas que si no le han pillado a tus compañeros en tantos años que lo llevan haciendo, tú que has llegado a la fiesta hace 1 año o 2 años, pues tampoco te van a pillar. Pues sí, les han pillado. Así es que mucho ojo cada vez que haya expectación sobre una determinada noticia, porque el sistema financiero tiene sus tentáculos bien asentados en todo lo que ustedes escuchan para engañarles y robarse el dinero. Bueno, ahí el contexto del Banco Central Europeo y de todos los bancos centrales quizá esté un poco distorsionado, Alberto, porque es normal la conversación de los banqueros centrales con los bancos y de los tesoros, además. Es decir, esas llamadas de teléfono son habituales y Philip Lane salió después a explicar que están incluso protocolizadas, que hay una fórmula en la que están presentes varias personas cuando llama a los banqueros para contarles en qué está pensando el Banco Central Europeo. Es decir, que no es nuevo ni debería sorprendernos tanto. No, sorprender no sorprende, o por lo menos deberíamos conocer bien al sistema financiero. Pero sí. Vamos a ver, si tú tienes unos operadores en el sistema financiero que van a influir en los mercados y eso que estás tú diciendo entra dentro de lo normal, suceden 2 cosas. Primero, no te sacan los colores desde el Wall Street Journal, no van a dedicar tiempo a escuchar tus conversaciones como han hecho desde ese periódico para, lógicamente, publicarlo como una noticia en la que tú después vas a hacer lo que se hace siempre. Nos lo explicaba el CEO de Pfizer hace unas semanas, cuando le pillan vendiendo 60 y pico millones de títulos el mismo día que daba la noticia de la vacuna, que ya verán cómo se irá conociendo que no era tan buena como nos decían. Él dice, hombre, es que esto entra dentro de los límites de la ley. Sí, pero coincidirás con nosotros en que es inmoral. No, esas conversaciones se tienen que ceñir a determinadas circunstancias que pueden afectar de manera inmediata a los bancos. Puede ser un concepto de liquidez puro y duro o cualquier otra circunstancia que permita la estabilidad del sistema financiero. No. Lo que te hace es dar mucha más información y yo les voy a dar un dato que no sé si ha explicado Philip Lane. En esas conversaciones, lo que está diciendo el Wall Street Journal es que había más consignas de los bancos hacia Philip Lane para siguientes reuniones
que datos que daba Philip Lane a los bancos sobre las reuniones que se habían producido. Es decir, eran los bancos lo que le decían a Philip Lane lo que tenía que hacer, más que él decirles a los bancos lo que había hecho, que eso, lógicamente, los bancos ya lo sabían. Es darle la vuelta a la información. Claro. Vamos con más preguntas de nuestros oyentes. Escuchamos. Buenos días, señor Iturralde. Estoy invertido en 3 compañías en las cuales tengo plusvalías ya superiores al 20%. Una es Boeing, la compañía aérea. Otra es Carnival, la de cruceros. Y otra es Meliá, de aquí de España. Me gustaría me diera, por favor, stops y posibles objetivos. Muchísimas gracias y feliz fin de semana. Muchas gracias. 3 compañías muy tocadas por la pandemia. Perdido el viso. A ver, vamos a ver si lo recuperamos. Vamos a recuperarlo. Boeing, que además está de actualidad porque contábamos la pasada semana cómo los reguladores de seguridad aérea de Estados Unidos le permitían volar de nuevo a su modelo 737 MAX, y la noticia de las últimas horas es que Ryanair le había pedido 75 aparatos, y el propio CEO de Ryanair, lo hemos escuchado esta mañana en la radio, aparecía públicamente diciendo que le parecían ahora los aviones más escrutados, auditados y seguros del mundo. O sea que se sentía muy tranquilo incorporando de nuevo esos aparatos que seguramente ha conseguido bastante buen precio. Exacto. Qué bien te he visto ahí. No solamente lo has conseguido a buen precio, sino que además tiene que convencer a todo el mundo que ahora cojan sus aviones para utilizar esos aviones. O sea, perdón, sus vuelos para utilizar esos aviones. Pues miren, lo más normal es que Boeing, durante los próximos días, hace semana y pico, explicábamos un dato que nos debía hacer tener cierto cuidado con Boeing. Y es que no había superado los máximos previos que durante el coronavirus se habían visto en junio. Estamos hablando de niveles de $235. Ayer lo superaba. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que lo supera con unas noticias en teoría positivas. Bueno, lo normal es que Boeing siga funcionando algo mejor, porque la volatilidad de la subida no es especialmente alta. Si ha sido relativamente tranquila esa subida. Bien, siguiente objetivo alcista para el valor, 254. Se puede seguir mientras dentro de Boeing. Y el último punto, si vemos durante los próximos meses mucha información o mucho sentimiento positivo en el mercado, lo normal es que antes Boeing llegue a niveles de $280. Lo veremos. Es muy probable que suceda así. El caso de Carnival, pues 22,88. Pues el valor de la mañana, señores. Esto no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Pues porque sí, puede tener un calentón. Fíjense, antes de este último movimiento lateral que ha realizado, sí ha tenido, pues eso, es que, de verdad, ha tenido una caída tan vertical que, hombre, puede ser que quiera volver a ella. Es una gran vuelta al alza si quiere volver al punto desde el que inició la caída, porque son $40. Pero es que antes tiene niveles, pues fíjense, ni más ni menos que niveles de $29 en los que va a frenar sí o sí. Y encima no ha superado los máximos previos que tenía durante la pandemia del coronavirus. Quédate con Boeing. Nada más. ¿Y de Meliá algún comentario? Sí, perdón, se me ha olvidado. Bueno, el tema de claro, son del mismo sector, creo que sí. Vamos a ver. Sí, Meliá va a continuar subiendo. Esto también lo he explicado estos días atrás. Además se ve muy claro en el gráfico. El objetivo alcista está en zonas de 6,80. Bueno, un oyente nos preguntaba el lunes, a Rocío Ruiz y a mí, recordad, pillines, que estamos también los lunes por la tarde. Nos preguntaban por Sol Meliá. Y hasta esa zona 6,70, 6,80 lo normal es que llegue. Se ve además en el gráfico cómo en el pasado ha frenado subidas y caídas justo en esa zona. ¿Vale? Esa zona 6,70. Muy bien, pues atención, que llega el minuto de oro. Veamos con qué nos sorprendes este viernes, Alberto. Mira, llevo ya una temporada en la que les tengo a los oyentes un poquito enfadados con aquello de repetir valor. Así es que vamos a traer otro, pero que no es del mercado español, porque los dos bancos van a subir. Podéis estar con ellos, más con el Santander que con el BBV, pero como ya lo hemos dicho, vamos a traer otro. BE Semiconductores. Semiconductor, en el mercado Euronext, no sé si es Bélgica, Holanda o CAC. O todos ellos. Sí, o todos ellos, porque el 006, que es el mercado Euronext, engloba a todos ellos.
Es un valor que está súper alcista, el stop tiene que estar en niveles de 43 euros y el siguiente objetivo alcista en zonas de 50 euros. B, semiconductor, 45,72 ahora mismo. Para que ningún oyente se queje. Bueno, ¿vas a hacer puente o nos vemos el lunes? No, yo siempre estoy trabajando, el lunes estoy. A las 5:30 en vez de a las 6, porque el lunes es fiesta especial, ¿de acuerdo? Vale. Fenomenal. Buen fin de semana, Alberto. Un abrazo. Fuerte abrazo. Hasta luego.